pues el tiempo avanza. Ay, ay, ay. En fin, el tiempo no espera. Ok, pues vamos a continuar, chicos. Ya se avecina un primer parcial. Ya hablamos después. Vamos a pasar esta semana todavía tranquis. Pero pues mañana, jueves, platicamos de posibles fechas. Por mientras hay que apurarle. Son 20 niños. ¿Qué hacemos? ¿Continuamos con la simulación o vemos un tema? ¿Qué opinan? ¿Tienen a la mano instalado el Spice? Si no, para continuar con la simulación. Yo sí, profe. ¿Los demás? Yo no, profe. Bueno, entonces vámonos con Yo no, profe. ¿Perdón, Fer? No, yo no, es que no me dejó instalarlo. Tú le vas a subir la versión demo. Entonces vamos a ver Entonces simulamos el jueves. Y ahorita vemos un tema. Vale. Pero sí, Stanley, no, porque ya no tardo en pedirles la práctica y que simulen algunos ejercicios. Ok. En este momento le estoy mostrando un apunte. Y miren, fíjense, ahora le toca el turno a otra respuesta. La segunda respuesta, o simplemente otra respuesta diferente a la libre. Tenemos la respuesta forzada. Esta respuesta forzada presenta un término transitorio y permanente. A diferencia de la libre, solamente jóvenes mostraba un término transitorio. Esta respuesta muestra el término transitorio y permanente. Ojo, se conoce como respuesta forzada a las corrientes y voltajes que se obtienen en un circuito debido a las fuentes de excitación. Eso que ni qué. Pero la diferencia está cuando las condiciones iniciales en los elementos que almacenan energía es cero. Observe que en la respuesta libre obteníamos un dato de condición inicial. Aquí nuestro dato es cero, de condición inicial. Observe. Vamos a empezar con la respuesta forzada de la mancuerna RC serie. Proponemos este circuito. El RC serie, como pueden ver ustedes. Entonces, circuito RC serie con condiciones iniciales 0, al cual se le aplica una fuente de voltaje E constante. Veamos el ejemplo. Tenemos una fuente, un switch y el binomio o mancuerna RC en serie. Este switch va a evitar a toda costa que el capacitor se energice. La resistencia no se energiza. El quien se energiza es capacitor y bobina. En caso particular, el capacitor se encuentra desenergizado de forma permanente. Todo el circuito, no nada más el capacitor. Bien, como es costumbre, pues prácticamente hablamos de 3 tiempos. En t igual a 0 menos, tiempos menores que 0. Primero recuerden la estrategia. Pedimos la corriente del capacitor en 0 menos. Después el voltaje del capacitor en 0 menos. Esto es estrategia. Primero corriente y después voltaje. Es una palomita, no se oyen, o lo borro, no se vayan con la finta de que es negativo. Ok. Como no está energizado, 0 corriente, 0 voltaje. No hay energía. Así, condiciones iniciales 0. O bien, estrictamente condición inicial 0. Vamos bien. Está facilito esto. Es trámite, es protocolo, como llamarlo, ¿no? En t igual a 0, se va a accionar el interruptor. Entonces, el voltaje del capacitor en 0 menos
se ve también reflejado en el tiempo cero. Así que si el voltaje del capacitor en 0 menos fue 0 y se refleja en el tiempo cero, vamos a representarlo como un cortocircuito. Ojo, tengan mucho cuidado porque se presta a confusiones. Oiga, profe, usted nos explicó en el curso de circuitos de 6CD, nos comentaron que que un capacitor excitado o energizado con fuente de voltaje o corriente continua se comporta como circuito abierto, oiga. Y aquí nos dice que es un corto. Ah, la diferencia, como yo lo aclaré en alguna ocasión, es que el capacitor lo analizaste energizado. Aquí está desenergizado. Es otra condición diferente a la que te mostraron en 6CD. Vean cómo parto de que no está energizado, ¿eh? Entonces no hay nada que tener de voltaje y corriente. Como la condición inicial del capacitor es de voltaje y no hay nada, es un corto. Hasta ahí. Yo les digo a mis alumnos o les digo a ustedes, hasta aquí termina el tiempo cero. Listo para pasar al tiempo cero más. No lo hago porque aquí está otra vez la parte opcional. Calcular la corriente, chicos, seguía siendo opcional. Entonces, noten ustedes que el switch ya se movió de posición. Observen la posición. Y ahora hace contacto. Empieza a circular una corriente, polariza más menos, y aquí sustituyen el cortocircuito y señalan la variable que requieren o la incógnita que requieres obtener. Como tienes una fuente, una resistencia y un corto, pues la corriente, ¿verdad? La capacidad no se opone a la corriente, al voltaje sí. Entonces si hay un cambio de valor de corriente, de 0 a tener una ley de Ohm, E entre R, amperes. Y aquí terminaríamos el tiempo cero. Pero esto que estoy como señalando, no sé, como dividiéndolo, es la parte extra. Que los primeros ejercicios yo la hago. Después ya la someto a criterio. ¿La calculo o no la calculo? Bien. Pasamos al tiempo cero más. Tiempo mayor que cero. Tenemos la fuente, tenemos la resistencia y el capacitor, como en alguna ocasión les dije, en el cero más sobre todo. Borrón y cuenta nueva. Oiga, profe, que el circuito, que el cortocircuito. Nada. Ya no le pongo el cortocircuito. ¿Sí? Esta es la diferencia también de la respuesta forzada a la libre. La respuesta libre, jóvenes, no tenía fuente. Era un bypass aquí. No tenía fuente. Era así. En el tiempo cero más, la respuesta libre no tiene voltaje. Pero sí hay condición inicial. Ahora, tenemos voltaje, pero la condición inicial fue cero. Esta de voltaje. Esta fue una segunda condición, ¿se acuerdan que les decía? Ok, pues ahora vamos a analizar este circuito que está energizado. Proponemos un sentido de corriente que proporcionaría, más bien, este sentido de corriente proporcionaría la fuente. Mostramos la caída de voltaje de la fuente de un potencial mayor a menor. La trayectoria de la corriente que proporciona la fuente polariza más menos, más menos. Perfecto. Aplicamos la ley de voltajes y observamos que el voltaje en la resistencia no se alcanza a ver, es a favor, voltaje en el capacitor es a favor y, ¿verdad? El recorrido de la malla con respecto al voltaje de la fuente es en contra. Así que tenemos el voltaje en la resistencia a favor, positivo.
Voltaje del capacitor a favor, positivo. La fuente de voltaje, caída de voltaje, con respecto al sentido de recorrido, en contra, negativo y se igual a 0. Esto es lo que te dice la ley de voltajes. Podemos pasar el término constante de la E de la fuente y decimos que el voltaje en la resistencia más el voltaje en el capacitor es igual a la fuente. Efectivamente, este voltaje llamado BR y BC sumados te dan el voltaje de la fuente de voltaje. Permítanme que quieran entrar. Ok. Seguimos avanzando. Ahora vamos a sustituir la ley de Ohm en el caso del voltaje en la resistencia, R por I. En el caso del voltaje en el capacitor es 1 en C de la integral, jóvenes. Corriente de T es igual a I. Como nuestra ecuación tiene un término integral, ¿se acuerdan de eso? Aquí no conviene derivar. Derivamos. ¿Por qué no conviene derivar? Porque si derivas, al derivar una constante en el tiempo, pelas, la hace 0. No derives. En el caso de la respuesta libre, pues sí, porque se igualaba a 0. Entonces le voy a poner un tache que no debes de derivar. Haciendo cambio de variable, ¿verdad? Entonces, la corriente en el capacitor, porque además, si yo me voy por este camino, tendría que utilizar el dato opcional. Pero al hecho de hacer cambio de variable, vean, a quien abordamos es al capacitor, a este término. Por lo tanto, la corriente del capacitor es igual a C por la variable de voltaje del capacitor en dt. Sustituye la corriente, ¿no? Aquí. Este ni lo sustituyas. Déjalo como estaba, como voltaje en el capacitor, miren. ¿No acaso nos estorbaba? No lo sustituyas, pero sí la corriente. Y miren, ya tengo R por C, derivar el voltaje del capacitor en el tiempo en dt, más el voltaje del capacitor es igual a E. Divido, ¿verdad? RC para dejar el término unitario en el término de la derivada, como aquí pueden verlo. Observen que en el término del voltaje del capacitor ahora aparece 1 entre RC. Y la fuente es E entre RC. Esto, jóvenes, que no se les olvide, ¿eh? Hay chavos que se les olvida dividir entre RC. Tengan mucho cuidado. Bueno, declaramos entonces que esta expresión es una ecuación diferencial de primer orden. Y por el hecho de que ya no se iguala a 0, sino a un valor constante, se dice que es no homogénea. La diferencia es que se igualaba a 0 en la respuesta libre. Jóvenes, la respuesta libre es la misma. Aquí solamente le poníamos aquí 0. De hecho, vamos para allá. Por lo tanto, al darnos cuenta que es una ecuación diferencial de primer orden no homogénea, se plantean dos soluciones. Es decir, que para obtener la respuesta de un voltaje, en este caso el capacitor, requerimos de una respuesta o solución de una ecuación homogénea y de una ecuación que vamos a llamar particular. En el caso de la homogénea, le voy a agregar una H al voltaje del capacitor. En el caso de una respuesta o solución particular, le voy a agregar una P para indicar que es una respuesta particular. Ok. Bueno, el hecho de plantear dos soluciones me hace pensar de que voy a analizar cada una por separado. Entonces, empezamos para la solución homogénea. Van a observar, o observan, que la ecuación diferencial es la que está encerrada en un rectángulo
Ahora el voltaje en el capacitor aparece como un H. Vean, para distinguir, diferenciar esta ecuación de la particular. Aquí está la H y aquí está la H. Pero observen ustedes, está igualada a 0. No al valor constante que tiene. La igualamos a 0. Por eso la llamamos homogénea. Ustedes ya saben la solución de esta solución homogénea. Voltaje en el capacitor H en el tiempo es igual a K, que multiplico la exponencial elevada a la menos 1 entre la C por T. Perfecto, jóvenes. Y la encerramos, porque la vamos a tratar más adelante. Bien. Sigue la otra solución pendiente. ¿Cuál es? La solución particular. Noten ustedes aquí abajo que ahora la ecuación diferencial, ¿verdad? Es exactamente equivalente a esta, o la misma, a esta que estoy señalando. La diferencia es que tiene una P. Se le agregó una P, subíndice P, derivada del voltaje en el capacitor particular en el tiempo en dt, más 1 entre RC del voltaje en el capacitor particular en el tiempo. Y aquí se iguala al valor constante del cual estábamos hablando anteriormente. Este valor constante es el que se visualizó aquí. No hay pierde. Bien. ¿Qué hacemos para obtener la solución de la ecuación particular? Permítanme. ¿Ok? Aquí viene un artificio, el cual consiste en emplear el operador D, que equivale a D en dt. Y bueno, vamos para ver para qué. En un principio lo vamos a seguir observando, porque toma un valor muy importante cuando trabajamos el trinomio resistencia, capacitor y bobina. Bueno, esta ecuación diferencial ya no aparece como una ecuación diferencial, vaya, sino como una ecuación característica o algebraica, como pueden ver aquí. Vean el D que aplicaba el voltaje de capacitor particular, que es donde ahí, digamos, le afecta, más 1 entre RC por el voltaje del capacitor particular, es igual a E entre RC. Factorizamos, porque aquí vemos el voltaje del capacitor. En ambos términos lo puedo factorizar, me queda de esta forma. Y esto es constante. Ojo, importantísimo. Y aquí lo señalo. Este dato es constante. Aquí viene un paso interesante. Se propone, fíjense, el voltaje en el capacitor particular se va a proponer igual a un valor A. ¿Por qué? Es constante. Siempre que tengan un valor constante, sustituyanlo por A o propongan el voltaje particular en A. Pero ahora hay que derivar ese voltaje del capacitor particular. Aquí aparece el operador D. Voy a derivarlo y la derivada de una constante es 0, chicos. Ah, caray. Vamos a sustituir. ¿En dónde? Aquí, miren. Aquí sustituyes el 0, dejas 1 entre RC y este es el valor de A y lo igualas al valor constante. Despejo A porque es un dato que requiero saber. A va a ser igual a E entre RC y esto, ¿verdad? Pasa dividiendo. Pero como es un cociente, pasa multiplicándose. Se elimina la resistencia, ¿verdad? Se elimina el capacitor, es decir, se elimina este término o se simplifica, dándote el valor de E. Como el voltaje del capacitor particular vale A y A es E, decimos que encontramos ya el valor
o el dato del voltaje del capacitor particular, que es igual a E. Sustituye. Entonces, el voltaje del capacitor va a ser igual a K, E a la menos 1 entre RC por T, más E. ¿Por qué sustituye, profe? Porque aquí estoy esperando sustituir el voltaje del capacitor homogéneo y el voltaje del capacitor particular. Y me pide que lo sumen. Esta expresión, jóvenes, la estoy aplicando acá. Y como hemos estado observando, para determinar el valor de K, tenemos que evaluar en T igual a 0. Como mi ecuación tuvo un cambio de variable, de corriente pasó a voltaje, pues mi ecuación, desde que la empecé a analizar con mayor detalle, pues yo ya la venía trabajando como ecuación de voltaje. Para encontrar el valor de K, entonces, como bien decíamos, vamos a evaluar en T igual a 0, voy a requerir del voltaje del capacitor en el tiempo 0 a recurrir de ese dato. Y me di cuenta, o nos dimos cuenta, que equivale a 0. Entonces, el voltaje del capacitor evaluado en 0 va a ser igual a K por la exponencial que está, de una exponencial que está elevada a la menos 1 entre RC por 0. Toda esta exponencial se hace 1. Pero no se nos olvida el término que se agregó más E. Por lo tanto, 0 va a ser igual a K más E. Despejas y K va a ser igual a menos E. Ya encontramos el valor de K. Sustitúyelo. Aquí en el voltaje de capacitor en el tiempo equivale a menos E, que multiplica una exponencial elevada a la menor entre se les olvide, por T más E. Chicos, este es el término permanente y este es el término transitorio. Por eso les decía en el título, término transitorio y permanente. Esto siempre va a ocurrir en una respuesta forzada. ¿De acuerdo? En la respuesta libre, este término no aparece en la respuesta libre. Nada más el término transitorio. En esta ocasión, la respuesta forzada sí trae un término constante representando el estado permanente. Como observamos la E en los dos términos, pues podemos factorizarlo. E que multiplica a 1 menos E elevada a la menos 1 entre RC por T. Esta ecuación es la clásica que pueden observar en la literatura. Vamos a graficar. Vamos a darle valores en el tiempo. Desde 0 hasta tau. Tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, 5 tau. ¿Verdad? Como no es una ecuación que tenga datos, números, cantidades, pues no te puedo determinar el valor exacto. Pero sí una forma de comportamiento que te puedo ahora sí que plantear de comportamiento de este circuito o de esta respuesta. Observa que voy a graficar el voltaje de capacitor en el tiempo a sus diferentes tiempos. Y el comportamiento va a tener esta forma. Se va cargando hasta que llega al valor máximo. Hasta que llega a este valor, miren. Este es el valor de todo esto. Y esta parte, lo voy a poner en color verde, es el estado transitorio, que es rápido, repentino. Observen que la condición inicial fue 0. Aquí está mi condición de arranque y cómo se fue cargando. A esto se le conoce como curva de la carga de un capacitor. O bien, respuesta transitoria del voltaje en el capacitor. Aquí señalo, como bien decía, el estado transitorio y el estado permanente. Y conforme se va cargando, estos datos, estos porcientos ya los vimos en la respuesta libre. Conforme avanza el tiempo, se va cargando ahora, miren.
Esto yo lo revisé cuando el capacitor se descargaba, ¿no? Ahora cuando se va cargando, miren. Aquí empezamos de nada. Aquí lleva el 63%. Aquí el 5%. Tau, perdón, Tau, 2 Tau, 3 Tau, 4 Tau y 5 Tau, que equivale al 99.3%. Prácticamente podemos decir que ya se aproximan a la carga máxima. En el caso de la descarga, es el complemento, 0.7%. Por eso mismo les decía, estos porcentajes ya los vimos, pero versión descarga. Ahora esta es la versión carga. Esta es la respuesta, jóvenes, del voltaje en el capacitor. Ahora, voy a borrar este punto 7. Necesito calcular la corriente. Voy a calcular los tres datos. Voltaje en el capacitor, corriente y voltaje en la resistencia. Aquí se me ocurre calcular la respuesta forzada, pero ahora para la corriente. Para ello, voy a hacer uso de la ecuación de comportamiento de la corriente en un capacitor, que es igual a C por la derivada del voltaje en el tiempo, en dt, o simplemente corriente. Despejamos, o bueno, sustituimos. Corriente va a ser igual a C por la derivada de la expresión del voltaje en el capacitor, E menos E entre E menos E elevada a la E elevada a la menos, es E multiplicado por una exponencial, perdón, elevada a la menos 1 entre RC por T. Al derivar este término se hace 0. Vean que aquí ya no aparece. Este se hace 0, pero este no. La derivada de esta exponencial, te queda como E entre RC de la exponencial, ¿verdad? Se va el capacitor y te queda E entre R, que multiplica una exponencial elevada a la menos 1 entre RC por T. Si graficas la corriente, te da esta respuesta. Vean que aquí de la corriente no fue 0. Si observan este valor, chicos, es el que como que no queríamos calcular, ¿no? Vean, claro, evaluado en 0. Si tenemos la oportunidad, que aquí se muestra en la gráfica, de evaluar, cuando vale 0 la ecuación, el tiempo corresponde a E entre R. Más para que vean. Y aquí, ¿alguna duda, chicos? Dice, todavía no. Ok. Bien. Pasamos al siguiente, o a la siguiente respuesta. Respuesta forzada para el voltaje en el resistor o resistencia. Mi voltaje en la resistencia va a ser igual a R por I de Ohm. Sustituyen la corriente y observan que la R se elimina, quedándote como el voltaje en la resistencia es igual a E, que multiplica una exponencial a la menos 1 entre RC por T. Si yo grafico, esta va a ser mi respuesta del voltaje en la resistencia. Estado transitorio, el estado permanente es 0. El único que presenta el estado permanente es el capacitor, porque es el que se energizó. Vean cómo la resistencia no. Es interesante todo este tipo de análisis. Por lo tanto, ya tenemos el análisis completo. Voltaje en el capacitor, corriente y resistencia. Y vean las fórmulas, las ecuaciones. Hay que acordarnos muy bien porque si no nos confunde. Por ejemplo, aquí le planteo una conclusión del circuito RC. Serie, observen. Voy a graficar, o se está graficando el voltaje en el capacitor. Vean que a esta parte le voy a llamar, esta curva es clave, ¿eh? Respuesta forzada. De aquí hasta acá. Es la respuesta forzada. Es donde se grafica la carga del capacitor.
Vean, el voltaje del capacitor se fue cargando, se fue cargando. ¿Quién lo cargó? Esta ecuación. Estado transitorio. El término permanente, miren. Ahora, la respuesta libre, porque estoy juntando ambas respuestas. Y el voltaje cae. Aquí tienes condición inicial, no hay fuente, respuesta libre. Condición inicial 0 y hay fuente, respuesta forzada. Gráficas 0, tau, 2 tau, 3 tau, 5 tau. A esta le vamos a llamar descarga del capacitor y estado permanente 0. Vean cómo lo tacho. El transitorio, miren, es similar. Nada más que este es positivo a diferencia de este, negativo. Vean que la respuesta forzada tiene una transitoria y una permanente y la libre no. Por eso lo ven tachado. Ambas respuestas, jóvenes, representan la respuesta total. Interesante. Este es un resumen de las ecuaciones. Un resumen, jóvenes. Extraordinario. Ahora vean la corriente. ¿Cómo se comporta? La condición fue E entre R en la forzada. Vean. Aquí. No hay estado permanente, ¿verdad? Lo pude haber tachado, no lo taché, se me pasó. No hay término constante. Aquí lo podemos tachar. No hay estado constante, permanente. Pero vamos a dejar pasar todo este tiempo, ¿no? Este es el estado transitorio y está representado por este exponencial. Ahora la respuesta libre, ojo, la corriente es negativa. Tiene la misma magnitud, pero es negativa. Y en la respuesta libre, estado transitorio y estado permanente. Esto es la respuesta total. Y si esta es la forma de la corriente, pues espérense que el voltaje en la resistencia sea igual. Miren, nada más que aquí está de cabeza. Este programa no me permite girar. Entonces, veámoslo así. Voltaje en la resistencia, condición inicial, ¿verdad? Era E. ¿No acaso el voltaje en la resistencia? Acá está, permítanme. Es igual a E. Evalúalo. Aquí está, miren. Esta es esta curva. Transitorio no presenta estado permanente. Vean. En el caso de la respuesta libre, es negativo, ¿verdad? Y aquí no hay estado permanente. Esta forma de onda, que la vemos de cabeza, es igual al de la corriente. Nada más que con magnitudes de voltaje E menos E. Y vean el voltaje. En el capacitor solamente tiene E. Es decir, que el voltaje del capacitor nunca será negativo. Como otra observación es que la respuesta libre, voltaje del capacitor es positivo. Pero la respuesta forzada también es positiva. La corriente es negativa y la forzada es positiva, la corriente. El voltaje en la resistencia es negativo, puesto que la corriente es negativa, y el voltaje en la resistencia es positivo. Y bien, ya tenemos nuestro trabajo completo. Era cuestión de mostrarle las fórmulas y el comportamiento de las curvas. Ahora, vamos a abrir otro apunte. Permítanme tantito. Y ahora veamos la otra mancuerna, ya para acabar la respuesta forzada. Ya es más rápido porque ustedes ya tienen una experiencia en la respuesta libre. Acuérdense, lo único que cambia es que las condiciones iniciales son 0 y en el tiempo 0 más no hay fuente. O sea, como resumen, ¿no? Por ejemplo, miren, en condición inicial, en la respuesta libre, para que ustedes vayan observando. Por ejemplo, respuesta libre. Ven la diferencia. Y por acá vamos a ponerle respuesta forzada.
forzada. 2 puntos, 2 puntos. ¿Qué puedo destacar de esto? Que aquí, por ejemplo, en la respuesta libre, la condición inicial tiene un valor, un dato. Vamos a ponerle valor, entre paréntesis dato. Tiene un valor, un dato. Y aquí, en la forzada, no tiene nada. Es 0. Ahora, otra de las cosas que hay que diferenciar es que en 0 más, tiempos mayores que 0, no hay fuente de excitación. No, para que vayan viendo la diferencia, ¿eh? No hay energía, no hay fuentes. No hay fuente o fuentes. Y aquí hay fuente. De corriente, de voltaje, la que ustedes quieran. Esa es la diferencia. Tienes un valor, pero en el 0 más no hay fuente. En la respuesta forzada no tienes conexión inicial, pero en el 0 más tu circuito tiene una fuente. Esto es lo que hace la diferencia. Hay circuitos que mezclan las dos respuestas. Ah, sí. Sí. Que ni es absolutamente libre ni forzada. Los ejercicios que estoy viendo en cada una de las respuestas, pues son absolutamente libre y absolutamente forzada. Pero también tendré configuraciones, es decir, circuitos, en donde no se define claramente una respuesta libre y también forzada. No se definen de una forma absoluta, por lo tanto se llama de un circuito que tiene ambas respuestas. Porque no se alcanza a definir, ni es libre totalmente, pero tampoco es forzada totalmente. Entonces es una combinación. ¿Vale? Los vamos a ir viendo. Oiga, profe, ¿qué tipo de circuito es? ¿Qué respuesta tendrá? No, pues es una combinación. Ah, esta es una respuesta forzada. Así como yo lo hice con la respuesta libre, también voy a plantearles ejercicios con respuesta forzada. Únicamente respuesta forzada. Que no aparezca la respuesta libre. Que no se inmiscuya. Para eso, voy a tener unos ejercicios como que muy, muy reservados, muy particularizados a esta respuesta. Circuito RL, serie con condiciones iniciales 0, al cual se le aplica una fuente de voltaje. Vean, jóvenes, la mancuerna ahora RL, que está en serie, un switch que no permite que se energice, mucho menos a la bobina. Entonces aquí aparece inductor desenergizado en forma permanente. En el tiempo, como bien sabes, ya es rutina, ¿verdad? Analizar 3 momentos. El 0 menos, tiempos menores que 0. Observen, estrategia. Primero pido el voltaje en la bobina, o determino, y después la corriente. Debido a que no está energizado, 0 volts para el voltaje y 0 para la corriente. No hay energía. La condición inicial es 0. En el tiempo t igual a 0, jóvenes, esta corriente se visualiza en el tiempo 0, porque la inductancia se opone a cambios instantáneos en magnitud y sentido de la corriente. Listo. Recuerden que el cambio del interruptor es rapidísimo y la bobina no se da cuenta que su corriente, pues que la condición ha cambiado, entonces observa la misma corriente en el tiempo 0. Hasta ahí, como yo lo he estado comentando, tenemos mi trabajo o el trabajo en el tiempo 0. Ya lo que sigue, esto que estoy señalando en color verde,
como separando, es el dato extra. Si lo queremos calcular, sustituyan el comportamiento de la bobina, en este caso, circuito abierto. Oiga, profe, pero usted dijo que se comportaba como cortocircuito. Sí, cuando la bobina está energizada. Analízalo bien. Cuando la bobina no está energizada, ya no se comporta como circuito, como cortocircuito, sino como circuito abierto. Reemplázalo. ¿Qué observan? Que el voltaje en la bobina, al estar abierto la malla, ya no genera caída de voltaje aquí. Por lo tanto, este punto y este otro punto se observan acá. El voltaje en la bobina es igual a la fuente. Listo. Este es un dato extra. Seguimos avanzando. Pasamos al tiempo cero más, tiempos mayores que cero. Y como yo les decía, borrón y cuenta nueva al inductor. Ya no tiene caso dibujar el interruptor. Noten ustedes que en el tiempo cero más ya no dibujo el interruptor. Porque aparte de que voy a obtener un estado transitorio, pues ya voy con la mira hacia un estado más infinito o permanente. Van a observarlo. Observen ustedes la observación o la comparación que hice con la respuesta libre. Vean cómo el cero más hay fuente de excitación, que es lo que yo les decía. Y en la respuesta libre no hay fuente, acuérdense. En la respuesta libre tratamos un ejercicio así. Resistencia y bobina. Pero ahora la respuesta forzada va a tener que aparecer una fuente, ya sea de corriente o de voltaje. El circuito se formuló con una fuente de voltaje. Bueno, aquí está la fuente. Apliquen la ley de voltajes. Voltaje en la resistencia, esta caída de voltaje, ¿verdad? Polariza, tiene el mismo sentido de recorrido, a favor positivo. Esta a favor positivo, vean. Y este sentido con este está en contra, negativo. Este término puedes pasarlo del otro lado de la igualdad, quedando como E. Sustituye la ley de Ohm, R por I, en el voltaje en la resistencia, y el voltaje en la bobina en la ecuación de comportamiento. La inductancia por igual a la corriente en dt, igual a I. Quita el término constante del término de la derivada. Lo dividimos entre L, R entre L por I, entre E entre L. Ah, ¿cómo se les olvida a los alumnos dividir entre L? Tiro por viaje. Tengan mucho cuidado. Chicos, ya tenemos la ecuación diferencial de primer orden. Ojo, no homogénea. Por lo tanto, se plantean dos soluciones. Para la homogénea y para la particular. Para la solución homogénea, la ecuación diferencial ahora muestra una maquillada. Es H, y aquí es H, y se iguala a 0. La solución ya la sabes. IH de t es igual a K, que multiplica una exponencial elevada a la R entre L por T. Y encerramos en un rectángulo esta solución. Incompleta, pero la encerramos. Para la solución particular, vas a tener la misma ecuación diferencial, pero en vez de llamarle H, le vas a llamar particular para diferenciar las soluciones. Y se va a igualar a E entre L, que es un término constante que vimos acá. ¿Ok? Vamos a aplicar el operador de, otra vez, D en dt. Sustituye, y entonces te aparece D IPT más R entre L por IP en el tiempo es igual a E entre L. Aquí yo quiero observar que la corriente se observa en los dos términos, factorízala. Este valor es constante. Cuando es constante, se hace el siguiente truco, que la corriente particular, es decir, la respuesta particular, igual a una constante llamada A. Yo ocupo la letra A. Entonces la derivada de esa respuesta particular te da 0. Sustituye en la ecuación característica. Por eso nos ayuda muchísimo este operador. Y yo se los iba diciendo, el operador D va tomando mayor relevancia conforme pasamos de respuesta a respuesta. Cuando pasa al trinomio
resistencia bobínica, capacitor. Van a ver cómo el operador D toma mayor relevancia de las respuestas anteriores de la mancuerna RC o RL. Al derivar, la corriente particular te da 0. Sustituye 0 más R entre L por A igual a E entre L. Recuerden que estoy sustituyendo la IP, que la propuse como A, y este es 0. Entonces, te queda R entre L por A igual a E entre L. Este es un cociente que pasa dividiendo, y vean, L entre R por EL. Se van las L's, las inductancias, y te queda como E entre R. Ya encontraste el valor de A, por lo tanto ya tienes la solución particular, mire. Como en un principio se había anunciado que la corriente o la respuesta, ya sea de voltaje, corriente, en este caso de corriente, vas a agregar la solución homogénea, que aquí la puedes ver, y la solución particular. Esta ecuación no es nada nuevo, es esta que se visualizó acá, mire. Al darte cuenta que es una ecuación diferencial no homogénea, tienes dos soluciones. Perfecto, chicos. Bien, aquí me quedé. Como ya tengo el valor de la ecuación particular, la solución, ya puedo evaluar acá. Ya puedo evaluar en t igual a 0 para determinar k. Como mi ecuación es de corriente, voy a ocupar el dato de la corriente en el tiempo 0. Y esto es igual a 0. Este dato fue el que se calculó, digamos, como la condición inicial por default, ¿no? Fíjense que no voy a ocupar este. Qué bueno. Pero puede estar latente ocuparlo. Entonces me doy cuenta que la corriente es 0. ¿Ok? Aquí. Pues bueno, sustituye en IT igual a I0 y te va a dar igual a K E elevado a la menos R entre L por 0. Eso se vuelve 1 más E entre R. Por lo tanto, 0 es igual a K más E entre R. Despejas K y te queda menos E entre R. La solución, sustituyendo, finalmente es que la corriente en el tiempo es igual a menos E entre R, que este es el valor de K, que multiplica una exponencial elevada a la menos R entre L por T, más un término constante. Puedes factorizar como viene en la literatura, así la ponen de una forma elegante. La corriente en el tiempo va a ser igual a E entre R por 1 menos una exponencial elevada a la menos R entre L por T. Y esto es jóvenes, esta es la respuesta en corriente de un circuito RL versión respuesta forzada. Al graficar, vean que en 0, ¿verdad? La corriente vale 0. Es este dato. Pero conforme pasa el tiempo, tau, y aquí se indican los porcentajes, va a llegar a un valor constante que es este, E entre R. De aquí para acá es el estado transitorio. Y de aquí para allá es la respuesta permanente. La respuesta permanente, factorizada, a lo mejor no se visualiza, pero la respuesta permanente se debe a este. Y el estado transitorio se debe a este. Y la condición inicial, pues aquí está. Esta es la respuesta transitoria de la corriente. La respuesta forzada para el voltaje en el inductor. Voltaje en la bobina es igual a la inductancia por la derivada de la corriente en dt. Recuerda que ya tienes la corriente. Puedes sustituirla para derivarla, la respuesta. Entonces, recuerda que este se hace 0, pero la derivada de una exponencial, este pasa fuera de la derivada, ¿verdad? Como aquí lo puedes ver. La exponencial, al derivar la exponencial te queda esto, R entre L negativo, ¿verdad? Pero por este menos, se hace positivo, no hay problema, que multiplica una exponencial elevada a la menos R entre L, por T. Se van las R's, se va esta L con esta L, y te queda que el voltaje en la bobina es igual a E, que multiplica una exponencial elevada a la menos R entre L por T, volts. Si grafico, esta sería su respuesta.
Para la respuesta forzada en el voltaje en el resistor, pues aplicas la ley de Ohm. R por I. La corriente ya la tienes. Entonces, como la corriente es E entre R, pues las R se van. Y te queda que el voltaje en la resistencia es igual a E, que multiplica a 1, ¿verdad? Es este, menos E elevado a la menos R entre L por T. Amperes. Lo graficas y vas a tener esta curva. Qué interesante, ¿no? Esta curva se parece al de la corriente y es complemento al del voltaje de la bobina. Entonces, sí, denle una buena revisada adecuada, porque si no, se me pierden en las curvas de respuesta. Aquí tenemos la misma conclusión, pero ahora es para el circuito RL. Vean. Todo esto es la respuesta forzada. Y esta es la respuesta libre. En la respuesta forzada, la corriente, su condición inicial es 0, vean. Y como en la respuesta libre la condición no es 0. Si no tiene un dato, vean los puntos de arranque. Se va a cargar a E entre R, que ese es el término constante o estado permanente. Es esta parte. Y este es el estado transitorio. Vean. En la respuesta libre, observen el estado transitorio. Son iguales las fórmulas. Nada más que está ahí por medio un signo. Por eso no sé cómo, no se me confunda. Hay condición inicial, pero no hay fuentes. Se desenergiza. Y el estado permanente no existe. Todo esto es la respuesta total. Ese es el caso de la corriente. Bueno, jóvenes, pues el voltaje es una copia fiel de la corriente, de la resistencia. Estoy hablando del voltaje en la resistencia. Respuesta forzada. Vean el estado transitorio, el término permanente, y vean la gráfica. Es esta. Aquí se fue. Es una copia fiel. No le hagan caso a esto. Y la respuesta libre. Término transitorio, valor constante, término transitorio y no hay valor constante. Interesante, ¿no? Entonces, no se les olvide que esta exponencial representa, pues, el estado transitorio. Se le conoce como término transitorio. Estado permanente se genera a partir de un término constante. Y para el voltaje en la bobina, jóvenes, vean la curva, cómo es complemento al voltaje en la resistencia. Cuando el voltaje en la resistencia, la condición, por ejemplo, es 0, el voltaje en la bobina tiene E volts. ¿No acaso fue este voltaje que calculamos? Que como que no queríamos. Vean cómo la bobina o la inductancia se opone a cambios de corriente, pero no de voltaje. Vean este valor. Este valor ya nos deja ver, ¿verdad? Observen. En el tiempo cero vale E. ¿No acaso calculamos eso? El voltaje en la bobina y la corriente nos dio 0. Vean. Entonces tiene mucha coherencia con lo que está describiéndose en la teoría. Estado transitorio, no hay permanente, solamente este término transitorio, ¿verdad? La respuesta libre, el voltaje en la bobina es negativo. Vean el término. Pero tampoco hay estado permanente. Y esto es la respuesta total. Conclusión. Respuesta libre, la corriente es positiva. Respuesta forzada también. Voltaje en la resistencia también. Libre y forzada. Donde cambias el voltaje en la bobina es negativo y en la forzada es positivo. Y hasta aquí le dejaríamos por el día de hoy. Hoy damos 1 hora, porque en un ratito entro en un curso. Chicos, les encargo que revisen este apunte. Lo voy a subir. Son 2 clases. Revísenlo con calma. El jueves hacemos la simulación y el viernes ya estamos haciendo ejercicios. Listo para responder también con la primera práctica. Entonces les encargo
que revisen este apunte. 2 apuntes, clase 8 y clase 9. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? No, profe. Fue una clase rápida. Revísenla con calma. Ya la revisamos. Y tiene mucha concordancia con la respuesta libre. Por eso la respuesta libre, el detalle me sirvió mucho, porque esto ya lo explicas más rápido. Tengan mucho cuidado con las curvas, que no los confunda. Pueden hacer un resumen. Aquí se encuentra el resumen. Aquí se encuentra. Tómenlo en cuenta para los siguientes análisis. ¿Vale? Pues bueno, por mi parte sería todo por el día de hoy. Y nos veríamos el jueves, si es que no hay alguna duda. Y ya en el transcurso de la semana, pues hablamos de una práctica y de tarea, de ejercicios. Ya para que estén duchos en el trabajo de ejercicios. Para obtener su respuesta transitoria. ¿Vale? Su transitorio, como se llama la materia. Chicos, que tengan un excelente día y tarde. Y por el día de hoy aquí le dejamos. Ahorita denme un par de minutos y subo las 2 clases en el Classroom, ¿vale? Para que tomen nota, la impriman, la revisen, etcétera, etcétera. La tengan ahí pendiente. Repito, jueves simulo lo que me faltó y ya tenemos todo el tema de la mancuerna RC y RL. Nos falta el trinomio, pero viene una serie de ejercicios. Si no, esto se queda a nivel teórico. Ahora tenemos que desempolvar las fórmulas. Ok, chicos. Que tengan un excelente día y tarde. Nos vemos el jueves. Hasta luego, profe. Nos vemos el jueves. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.